Comenzamos ahora hablando del grupo 2 de la tabla periódica, que son los metales denominados metales alcalinos térreos. En el grupo 2 de la tabla periódica, seguimos en los elementos representativos, constituyen la segunda columna de la tabla periódica, formada por los elementos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y el elemento radio, que es radiactivo. Estos elementos se conocen como alcalinos térreos porque se presentaron primero como en forma de tierras y su comportamiento es alcalino. Por tal motivo se los denomina alcalinos térreos. Tienen como configuración electrónica externa Ns2, es decir, que tienen dos electrones de valencia, que son los que pierden por lo general en sus reacciones químicas. Principalmente los pierden ya que por lo general forman compuestos iónicos, a excepción del berilio. Por lo tanto, su estado de oxidación es el estado +2. Si miramos sus propiedades, en esta tabla podemos observar, por ejemplo, su entalpía de atomización o de sublimación. Vemos que disminuye a medida que descendemos en el grupo. Sus puntos de fusión también disminuyen a medida que descendemos en el grupo, al igual que sus puntos de ebullición. Respecto de estos valores, podemos decir que a medida que descendemos en el grupo, al igual que lo explicamos para los metales alcalinos, disminuye la fuerza del enlace metálico debido al tamaño de los iones. Y por lo tanto, como la fuerza del enlace metálico disminuye por el radio de los cationes que se van formando, el punto de fusión y ebullición también va disminuyendo. Recién mencionábamos que por lo que tienen un estado de oxidación de +2, podemos analizar aquí los valores de sus energías de ionización. La primera energía de ionización, fíjense por ejemplo para el caso del berilio, alrededor de 899, su segunda energía de ionización alrededor de 1700 y la tercera energía de ionización, fíjense la gran diferencia, en el caso del berilio pasa a 14.000. Y al igual en los otros elementos, la diferencia entre la segunda energía de ionización y la tercera es bastante grande. Esto explica entonces la predominancia de su estado de oxidación +2, ya que allí completan la configuración electrónica del gas noble más próximo. Si seguimos hablando de las tendencias generales de este grupo, podemos decir que son metales de color plateado blanquecino. Respecto de sus estructuras cristalinas, recordemos los metales alcalinos tenían todas estructuras no compactas, estructuras cúbicas centradas en el cuerpo, mientras que en los metales alcalinos térreos existen algunas estructuras compactas que adoptan, por ejemplo, el berilio y el magnesio, una estructura hexagonal compacta, el calcio y el estroncio, una estructura cúbica centrada en las caras, y solo el bario tiene una estructura no compacta que sería la cúbica centrada en el cuerpo. Debido a que sus estructuras son más compactas, estos elementos son más duros que los metales alcalinos y también más densos. Y si comparamos con ellos sus puntos de fusión, también van a tener mayores puntos de fusión. Esto también es atribuible a la fuerza de sus enlaces metálicos. Se comportan también como reductores, recién mencionábamos su estado de oxidación +2 y los valores de sus energías de ionización, tienen tendencia a perder electrones y oxidarse y a costa de ellos reducir a otra sustancia. Son estables a temperatura ambiente porque se recubren de una delgada capa de óxido. Dentro de los compuestos que pueden formar, en general forman compuestos iónicos, salvo el berilio que forma compuestos covalentes. Pueden formar hidruros salinos, a excepción del berilio, forman en general óxidos básicos, a excepción del bario que forma peróxidos, y también forman hidróxidos cuya solubilidad aumenta al descender en el grupo. Más adelante vamos a explicar a qué se debe esta variación de solubilidad. Y forman, como decíamos, halogénuros que son iónicos, a excepción del cloruro de berilio, que lo venimos estudiando bastante en Química 1, sobre todo cuando hablamos justamente del enlace covalente. Pueden formar oxosales, de hecho en la naturaleza por su reactividad se encuentran por lo general como carbonatos y sulfatos. Los carbonatos ácidos de calcio y magnesio, sus sulfatos, nitratos y cloruros de calcio y magnesio son los responsables de las durezas del agua. También pueden formar carburos.
Analizando entonces estas propiedades generales de los metales alcalinos térreos, podemos completar ahora el punto 1C del seminario. En este punto se nos pedía que también mencionemos cómo variaban los puntos de fusión del grupo 2 y expliquemos hagamos una comparación con los elementos del grupo 1. Recién mencionamos que los puntos de fusión disminuyen a medida que descendemos en el grupo debido al aumento del radio iónico. Para fundamentar esta variación, tenemos que emplear la teoría del mar de electrones y en el caso de los elementos alcalinos térreos tendríamos un catión de menor tamaño que en el caso de los alcalinos con carga más 2 y una mayor cantidad de electrones de valencia en ese mar de electrones. Es por ello que el enlace metálico de un alcalino térreo respecto del enlace metálico de los metales alcalinos es mucho más fuerte, porque hay cationes más pequeños y hay mayor cantidad de electrones de valencia en ese mar de electrones. Por tal motivo, los puntos de fusión de los elementos del grupo 2 son mayores que los puntos de fusión de los elementos del grupo 1. Si analizamos otras propiedades más específicas, algunas ya las hemos mencionado al principio, vamos a resolver el punto 2 para ello, que también lo hemos resuelto para los elementos del grupo 1. En principio tenemos que escribir la configuración electrónica, aquí la tenemos abreviada, con su configuración electrónica externa dijimos que es NS2, y adoptan y tienen la configuración completa, además del NS2, del gas noble anterior. Por lo tanto, ya hemos dicho que pierden estos dos electrones para parecerse al gas noble más próximo por lo general. Respecto entonces de la variación de sus propiedades, tenemos la variación de sus radios atómicos iónicos que aumentan hacia abajo en el grupo siguiendo la tendencia general de la tabla periódica, y esto se debe justamente al aumento de los niveles energéticos y al efecto pantalla que producen estos niveles llenos. Al igual que ello, entonces, los electrones periféricos se encuentran más alejados del núcleo debido a este aumento del radio y por lo tanto menos atraídos hacia él. Por tal motivo, la energía de ionización es mayor a medida que ascendemos en el grupo. Acá estaban al revés los signos indicados. La energía de ionización es mayor en los elementos más pequeños del grupo porque allí los electrones se encuentran más atraídos, mientras que los valores van a ser menores para los elementos más grandes porque los electrones periféricos se encuentran más alejados del núcleo y por lo tanto es más fácil que los arranquen. Respecto de la densidad de carga, varía en forma inversa que el radio, ya que se relaciona directamente con el volumen. Como los elementos más pequeños se encuentran en la parte superior del grupo, las densidades de carga mayores van a estar también en la parte superior del grupo. Por el mismo motivo, varía de esta forma la energía reticular. Cuando estimamos la energía reticular, siempre analizamos la proporcionalidad entre las cargas del catión y anión, dividida la suma de los radios, y en este caso, para un mismo anión, los numeradores son iguales y los denominadores van aumentando a medida que descendemos en el grupo. Por lo tanto, la energía reticular va disminuyendo a medida que descendemos en el grupo. Para estimar la entalpía de hidratación, podemos analizar el potencial iónico, resultado del cociente entre la carga de los elementos, dividido el radio, y como el radio es más grande a medida que descendemos en el grupo, el potencial iónico es menor y por lo tanto la entalpía de hidratación es menor porque varían en forma directamente. Ahora, si comparamos las propiedades entre el grupo 1 y el grupo 2, los radios mayores se encuentran en el grupo 1, siguiendo la tendencia general de la tabla periódica. En el grupo 1 se encuentran los elementos más grandes. Respecto a la energía de ionización, el grupo 2 tiene mayores energías de ionización respecto del grupo 1, valores más elevados, porque los átomos justamente son más pequeños y se encuentran más atraídos hacia allí los electrones, por lo tanto es más difícil de arrancar. Las densidades de carga son mayores para los elementos del grupo 2 de la tabla periódica porque son más pequeños en tamaño y justamente también por el tamaño, su energía reticular, las energías reticulares de sus compuestos, de un compuesto iónico, si analizamos para el mismo anión, va a ser mayor para el metal alcalino térreo respecto del metal alcalino, justamente porque los radios son más pequeños.
Y lo mismo para la entalpía de hidratación, en virtud de los radios más pequeños, sus potenciales iónicos son más grandes y las entalpías de hidratación son mayores para los elementos alcalinos térreos. Dentro de las fuentes de obtención los podemos encontrar como silicatos y carbonatos. En este caso, el berilio se encuentra como un silicato de aluminio y berilio y puede obtenerse por electrólisis, al igual que el calcio que se encuentra en la piedra caliza o carbonato de calcio, y el magnesio que lo podemos encontrar en el mineral dolomita, que es un carbonato de calcio y magnesio.